El sol implacable calcinaba la tierra, y el aire, cargado de polvo y resignación, parecía ahogar cualquier pizca de esperanza. El ara, una silueta delgada y exhausta contra el horizonte desértico, luchaba. Sus manos, ya en carne viva, raspadas y sucias de tierra, se aferraban a la cuerda áspera, jalando con una fuerza que nacía menos de los músculos y más de la desesperación de una madre. En el fondo del pozo seco de la hacienda, la esperanza. La única promesa de agua en esa tierra ingrata, algo se escondía. El olor a humedad y pudrición subía, pesado, mientras ella quitaba con obstinación piedras y ramas. La compra de esas tierras por $500 había sido un volado a todo o nada, la última apuesta por la vida de su hijo, Mateo. Necesitaba agua, necesitaba algo. La pala de metal que manejaba con dificultad, buscando el paso al agua que no llegaba, se deslizó más profundo, rompiendo el lodo y el silencio. De repente, no fue el sonido sordo de la tierra mojada o el roce contra la piedra lo que resonó, sino un tump, seco, metálico. Un sonido que no pertenecía a ese agujero, que desentonaba con la roca y el barro. El corazón de Lara dio un brinco, un golpe sordo contra sus costillas adoloridas. El polvo suspendido en el aire húmedo pareció vibrar con la extraña resonancia. Se congeló, con la respiración atorada en la garganta. Los ojos fijos en la oscuridad. No era roca, no era agua. Era algo diferente, algo inerte y artificial, que prometía más que el alivio de una sed. La esperanza, tan dormida por tanto tiempo, se encendió, parpadeante, en su pecho cansado. Con un nuevo aire, impulsada por una curiosidad febril y la urgencia de la enfermedad de Mateo, el ara se agachó de nuevo, moviendo su cuerpo cansado con una agilidad sorprendente. Con cuidado, raspó la capa gruesa de lodo y escombros del fondo del pozo, revelando la superficie del objeto misterioso. No era una caja, sino una sección oculta en la propia pared de piedra, disimulada con una maestría ancestral. En su desesperación inicial, ya había encontrado un pequeño ladrillo de arcilla marcado con un símbolo antiguo. Ahora, al notar la intrincada cerradura, encajó el ladrillo en la hendidura exacta. Con un crujido lento y sordo, la pared de piedra giró hacia adentro, revelando un compartimento oscuro y húmedo, un santuario de secretos olvidados. El aire estancado llevaba el olor a siglos. Ahí dentro, envueltas en telas antiguas, reposaban varias cajas de madera oscura. Con las manos temblándole tanto que apenas podía sujetarse, el ara se estiró dentro de la abertura húmeda. El tacto de las telas antiguas era suave, pero lo que sintió debajo era innegablemente sólido y pesado. Jaló la primera caja de madera, oscura y pesada, sus dedos raspando la superficie áspera y envejecida. Al abrir la tapa, un brillo dorado irrumpió en la penumbra del pozo, un espectáculo que opacó la débil luz del sol que se filtraba desde arriba. Cientos de monedas de oro, de tamaños y acuñaciones variadas, relucían en un mosaico de fortuna. El ara las tocó, el metal frío y liso bajo sus dedos, sintiendo el peso de la historia y el poder de la riqueza. Cada pieza era una promesa, un eco de un pasado glorioso y una solución para el presente devastador. La visión era surreal, casi increíble, un espejismo materializado en metal precioso. La mente de el ara daba vueltas, todavía procesando la visión de las monedas. Cuando sacó la segunda caja, esta era más ligera, pero lo que reveló era igualmente impresionante. Joyas, collares de perlas, anillos incrustados de rubíes y esmeraldas, aretes que brillaban como si capturaran toda la luz disponible. La belleza y el valor eran incalculables, un atisbo de una opulencia olvidada. En el fondo de la caja, y en otras más pequeñas que siguieron, estaban envueltos en cintas de seda amarillentas, documentos antiguos, sellos de cera agrietados y caligrafía intrincada, la letra del diario que había encontrado antes en la hacienda, detallando aflicciones familiares y un refugio subterráneo seguro, ahora tenía todo el sentido del mundo. Este no era solo un tesoro, era un legado, una cápsula del tiempo de una riqueza inmensurable. El peso del descubrimiento cayó sobre el ara, no como una carga, sino como un torrente de esperanza abrumadora.
monedas de oro, joyas, documentos, una fortuna colosal, escondida por una familia desesperada hacía más de un siglo, lejos de los ojos hambrientos de la revolución. Su mente, exhausta por la privación y el miedo, empezó a calcular, a soñar. El medicamento caro que Mateo necesitaba con tanta urgencia, el tratamiento que don Julio había dicho que era la única opción, ahora ya no era un imposible. La deuda en la farmacia, las tierras estériles, el futuro incierto, todo eso podría ser borrado por ese brillo dorado. La vida de su hijo, que se le escapaba día tras día, tenía ahora un ancla, un bote salvavidas emergiendo de la oscuridad. El tesoro era la salvación. Pero, con la euforia, también le vino un escalofrío. Tal riqueza no permanecería un secreto por mucho tiempo. Una fortuna tan vasta, escondida por tanto tiempo, siempre atraería la codicia. El pozo profundo, antes un símbolo de escasez, ahora era un portal a la riqueza y así tal vez a un peligro aún mayor que la pobreza o la enfermedad de Mateo. Esa hacienda, comprada por $500, ahora albergaba una fortuna que valía millones. El Ara sabía que el destino de su hijo y el suyo propio estaba irrevocablemente ligado a estas cajas. Resolvería todos sus problemas, sí, pero la pondría en el ojo de una tormenta. Los susurros del pasado, las leyendas, no eran solo historias, eran advertencias, y el oro tenía un precio. El brillo del oro en las cajas, un espectáculo fascinante en la oscuridad húmeda del pozo, era la cima de un viaje inimaginable para el Ara. Su vida, marcada por la lucha constante y la ausencia, estaba a punto de cambiar de forma drástica e irreversible. Pero este momento de triunfo, este encuentro inesperado con el destino, no surgió de la nada. Para comprender la profundidad de su descubrimiento, para sentir el peso real de cada moneda y de cada joya, es necesario retroceder. Hay que entender el mundo árido en el que el Ara vivía, las decisiones desesperadas que la llevaron hasta esa hacienda abandonada y la urgencia que la impulsó a cavar donde nadie más se atrevería. Al fin y al cabo, cómo una joven viuda y su hijo enfermo llegaron a este punto, al umbral de una fortuna y un peligro tan grandes. Meses antes de ese instante trascendental en el pozo, la vida de el Ara era un tapiz tejido con hilos de esperanza deshilachada y desafíos diarios insuperables. La comunidad rural donde vivía, un pueblito olvidado por el progreso y castigado por la sequía, era un microcosmos de resiliencia y desesperación. Bajo el sol inclemente, el Ara, una viuda joven y madre soltera, libraba su batalla silenciosa. El brillo deslumbrante del oro era entonces un espejismo distante, opacado por el polvo y el sudor que marcaban cada amanecer. Su mundo se resumía a la supervivencia de Mateo, su único hijo, y a mantener un techo sobre sus cabezas, tareas que se hacían más hercúleas cada día que pasaba sin lluvia y sin esperanza. Era un tiempo donde la fortuna se medía en granos de maíz y un trago de agua limpia, no en metales preciosos. El Ara dedicaba sus mañanas a la cosecha en el pequeño lote de tierra arrendado, bajo un sol implacable que le secaba la garganta y agrietaba el suelo. Sus manos, callosas y fuertes, daban testimonio del trabajo arduo, arrancando de la tierra árida el sustento mínimo para ella y Mateo. Por las tardes, se desvivía en la lavandería comunitaria, frotando ropa ajena a cambio de unos cuantos dólares o un plato de comida, la humedad del lavadero contrastando con el calor sofocante del ambiente. El olor a jabón y sudor era su rutina, un recordatorio constante de la lucha. Su cuerpo, delgado pero resistente, parecía hecho de acero, moldeado por la necesidad y por una fuerza de voluntad inquebrantable. Sin embargo, incluso con todo ese esfuerzo, la sombra de la escasez persistía, una amenaza constante cerniéndose sobre su humilde hogar. Mateo, con sus 7 años, era el sol de el Ara, un niño de ojos grandes y sonrisa fácil que, a pesar de su fragilidad física, irradiaba una alegría contagiosa. Sin embargo, esa alegría era frecuentemente eclipsada por ataques de tos profunda y fiebres persistentes que consumían su pequeño cuerpo, una enfermedad misteriosa que ningún curandero local o hierba medicinal lograba calmar. El Ara pasaba las noches en vela, velando el sueño inquieto de su hijo,
sintiendo la temperatura de la frente con la palma de la mano y rezando por un milagro que nunca parecía llegar. Cada gemido de Mateo era una punzada en su corazón, cada respiración agitada, un martirio. La falta de recursos para un tratamiento adecuado en el distante hospital de la ciudad era una angustia diaria, un peso abrumador que ponía a prueba los límites de su fe y resistencia. En medio de la rutina exhaustiva, los recuerdos de Ricardo, su difunto esposo, eran un bálsamo y una herida abierta. Él había sido un hombre de risa fácil y manos fuertes, un pilar que la protegía de las inclemencias de la vida y que se había ido demasiado pronto, llevado por una fiebre repentina. Su ausencia dejó un vacío inmenso, un eco de amor y de proyectos no realizados que aún resonaba en la pequeña casa. El Ara a menudo se encontraba mirando su retrato descolorido, colgado en la pared de adobe, buscando la fuerza en sus ojos amables. La soledad era una compañera constante, pero la promesa silenciosa de cuidar de Mateo, el fruto de su amor, era lo que la impulsaba a seguir adelante, incluso cuando el cansancio amenazaba con derrumbarla. Él le había enseñado a ser fuerte, y esa fuerza era su mayor legado. La presión financiera era una carga pesada, pero el Ara la llevaba con una dignidad estoica, negándose a ceder a la desesperación que carcomía a muchos a su alrededor. Negociaba con los comerciantes locales por plazos de pago extendidos, remendaba la ropa de Mateo con retazos de colores y cocinaba comidas sencillas pero nutritivas con los pocos ingredientes que podía conseguir. Su orgullo le impedía pedir limosna, prefiriendo el trabajo duro a la caridad. Era una cuestión de principios, un legado de su madre. Pero con cada cuenta atrasada, con cada medicamento negado a Mateo por falta de dinero, un pedazo de su esperanza parecía desvanecerse. Aún así, en sus ojos castaños había una llama terca, una negativa a aceptar la derrota, una promesa silenciosa de que encontraría un camino para la salvación de su hijo, costara lo que costara. Contrastando con la lucha silenciosa de el Ara, la sombra opresora del coronel Santana se cernía sobre toda la región, un recordatorio constante de su autoridad incuestionable. Dueño de vastas tierras y de un ingenio azucarero que empleaba y explotaba a la mayoría de los trabajadores locales, Santana era un hombre de semblante ceñudo y mirada gélida, cuyas palabras eran ley y cuya ira era temida por todos. Su poder no venía solo de la riqueza, sino también de una red de influencia que se extendía por los tribunales y la policía local, asegurando que nadie se atreviera a desafiarlo. Cada año, sus tierras parecían expandirse, tragándose a los pequeños agricultores que no podían pagar sus deudas o resistir sus tácticas de intimidación. Era la figura del verdugo, vestido con ropas finas. La presencia del coronel Santana se sentía en cada aspecto de la vida del pueblito. Él controlaba el suministro de agua, determinaba los precios de los productos agrícolas e incluso influía en las decisiones del padre José en la pequeña iglesia local. Su hacienda, la Furia, era un símbolo de su dominio, una fortaleza impenetrable donde los rumores de injusticias y crueldades corrían libremente, pero jamás eran abiertamente contestados. Los murmullos en los mercados y en las conversaciones al calor del fogón eran de miedo y resignación. Los habitantes sabían que un paso en falso, una palabra mal dicha, podría significar la pérdida de sus tierras, la prisión de un familiar o, en el peor de los casos, una desaparición misteriosa. La justicia, para ellos, era una moneda que solo el coronel poseía y que usaba para consolidar aún más su imperio tiránico, sofocando cualquier atisbo de esperanza. El ejemplo más reciente de la tiranía del coronel Santana se manifestó en la expropiación de la pequeña plantación de Doña Inés, una anciana respetada en la comunidad, bajo la alegación de deudas antiguas y fraudulentas. A pesar de los protestos y súplicas de la mujer, que argumentaba haber saldado todas sus obligaciones, Santana envió a sus matones para derribar las cercas y expulsar a la familia, dejándolos sin techo y sin recursos. El incidente sirvió como una advertencia sombría para todos. Nadie estaba a salvo de su voracidad. La vieja Inés lloró en la plaza, pero nadie se atrevió a intervenir abiertamente, temiendo la misma represalia.
El Ara presenció la escena, con el corazón apretado por la impotencia, pero también encendiendo una chispa de revuelta. Ella sabía que la opresión de Santana era una enfermedad, una plaga que se extendía, y que un día podría tocar a su propia puerta. La comunidad vivía bajo una constante nube de melancolía y desánimo, la esperanza menguando con la fuerza de las imposiciones del coronel Santana. Las sonrisas eran raras y forzadas, las reuniones sociales llenas de miradas cautelosas y conversaciones susurradas. El Ara sentía el peso de esa atmósfera pesada, pero para ella, la desesperación de su propia situación era aún más aguda. La salud de Mateo empeoraba cada día, y los recursos, ya escasos, se estaban agotando rápidamente. El ultimátum de los médicos de la ciudad, que exigían un tratamiento caro e inmediato, sellaba su destino: encontrar una solución, una salida radical, o ver a su hijo languidecer. La necesidad de dinero, de mucha riqueza, ya no era un lujo, sino una cuestión de vida o muerte, una búsqueda desesperada que la llevaría a lugares donde la razón se callaba y las leyendas susurraban. El ultimátum del médico resonó en la mente de El Ara, un martillo cruel que hacía pedazos las últimas esperanzas. Habló con una frialdad profesional, los ojos cansados revelando la impotencia ante la precariedad. El tiempo se acaba, El Ara. Mateo necesita el tratamiento en la capital, y pronto. Los valores que él articuló, números astronómicos para los estándares del pueblo, sonaron como una sentencia de muerte. El dolor de Mateo, visible en su rostro pálido y en su esfuerzo por respirar, era un recordatorio constante de la urgencia. Cada tos seca era un golpe en el corazón de El Ara, cada gemido una puñalada. Ella se sentía inútil, sus propias fuerzas desvaneciéndose mientras su hijo languidecía. La humillación de no poder ayudarlo era una carga más pesada que la propia enfermedad. El Ara, con el espíritu herido y las manos temblorosas, intentó vender las pocas joyas de familia que le quedaban, herencia de su madre. Pero la codicia de Santana se había extendido, y los pocos comerciantes dispuestos a comprar ofrecían valores irrisorios, explotando su vulnerabilidad. Vio la mirada de pena en algunos, el desdén en otros, pero en ninguno encontró ayuda real. Las puertas se cerraban, una a una, y cada no era un clavo en el ataúd de la esperanza de su hijo. La escena de la vieja Inés siendo expulsada de sus tierras volvía a su mente, y El Ara sintió la misma impotencia. El dinero era un muro infranqueable, y ella, desarmada, no veía cómo derribarlo, a no ser por un milagro o por algo que la razón se empeñaba en negar. Esa noche, la fiebre de Mateo subió peligrosamente. El Ara pasó horas a su lado, con compresas frías en la frente, su hijo murmurando en delirio. El olor a sudor y fiebre impregnaba la pequeña habitación, una mezcla de desesperación y amor. Las sombras bailaban en las paredes al ritmo de la lámpara de aceite, transformando objetos familiares en figuras amenazantes. Acariciaba el cabello húmedo del niño, sintiendo la fragilidad de la vida escurrirse entre sus dedos. El llanto silencioso de El Ara era un lamento que nadie oía, una oración desesperada a un Dios que parecía distante. El dolor, antes una punzada, se había transformado en una agonía palpitante, forzándola a considerar lo impensable. En el silencio de la noche, entre un suspiro y otro de Mateo, la leyenda del oro del coronel se le insinuó como una culebra en la mente de El Ara. Era una historia que los viejos contaban en voz baja, llena de maldiciones y guardianes espectrales. Ella siempre la había tomado como una fantasía, un cuento de espantos, pero ahora, con la vida de su hijo en juego, la línea entre lo real y lo místico se difuminaba. ¿Y si hubiera algo de verdad? ¿Y si ese oro, maldito o no, fuera la única llave para la salvación de Mateo? La idea, antes absurda, empezó a tomar forma, alimentada por un desespero que no le daba chance de dudar. Una tormenta silenciosa rugía dentro de El Ara. Se había casado con un hombre al que amaba, construido una familia sencilla, soñado con una vida tranquila en el pueblo. Ahora todo estaba en riesgo, y ella se veía ante una decisión aterradora. La voz de la razón, que siempre la había guiado, le susurraba sobre los peligros, las maldiciones, la locura de la búsqueda.
pero la voz de su corazón, impulsada por el amor incondicional a Mateo, gritaba más fuerte. ¿Qué madre podría quedarse de brazos cruzados viendo a su hijo morir si había la más mínima oportunidad de salvarlo, por remota o fantástica que fuera? ¿No sería el colmo de la cobardía, la peor de las culpas? La decisión se le clavó en el pecho, dura e inquebrantable. Los días siguientes los dedicó a preparativos secretos. El Ara escondió una palita, una lámpara de queroseno y algunos suministros en un costal. Sus movimientos eran calculados, sus miradas furtivas. Evitaba el pueblo, temiendo las miradas curiosas o, peor, la vigilancia de Santana. Por las noches, mientras Mateo dormía, ella estudiaba mapas viejos de la región que su difunto marido guardaba, buscando puntos de referencia, ríos secos, formaciones rocosas. La leyenda hablaba de una piedra que llora y de un abrazo de árboles viejos, y ella intentaba descifrar esos enigmas. Un mapa mental se le iba armando en la cabeza. Cada detalle era un hilo de esperanza, cada línea, un paso hacia lo desconocido. Una mañana, antes de que el sol pintara el cielo de oro y rosa, el Ara se sentó en la orilla de la cama de Mateo. Él dormía profundamente, su respiración más tranquila, quizás un pequeño alivio momentáneo de la fiebre. Ella tomó su manita, tan chiquita y frágil, y la apretó contra su mejilla. Las lágrimas que no podía derramar en público le corrieron en silencio. Era un adiós, no definitivo, pero un adiós a su antigua vida, a su inocencia. Se prometió a sí misma y a él, en un susurro casi inaudible, que haría lo que fuera. Esa promesa era el último lazo que la ataba al mundo conocido antes de sumergirse en la aventura, un pacto silencioso de amor y sacrificio. La noche escogida para la partida llegó con una luna nueva, sumiendo al pueblo en un manto de oscuridad casi total. El Ara besó la frente de Mateo, dejándolo al cuidado de la vecina de al lado, una señora mayor de confianza, que solo la miró con ojos cansados, sin hacer preguntas, entendiendo la gravedad de la situación. Ella sabía que necesitaba apresurarse, que cada minuto valía oro. El aire nocturno era fresco y cargado con el olor a tierra mojada y monte. El corazón de el Ara le latía a mil en el pecho, una mezcla de miedo y determinación. Era el sonido de una mujer decidida a desafiar el destino, de una madre que haría cualquier cosa por su hijo, de un susurro que se volvería un grito. El Ara caminó por horas, bajo la luz fantasmagórica de la luna menguante, siguiendo senderos casi borrados y olvidados que serpenteaban por las colinas. Su destino era la cabaña aislada de la anciana Inés, en los límites del monte, un lugar que muchos evitaban, susurrando sobre la sabiduría peculiar y la vida solitaria de la vieja. Cuando por fin vio la luz parpadeante de la lámpara de aceite a través de las grietas de la madera, sintió una mezcla de alivio y aprehensión. La cabaña, hecha de tablas viejas y cubierta de enredaderas, parecía una extensión del propio bosque, casi devorada por la vegetación. El olor a humo y hierbas secas salía de la puerta entreabierta, una invitación misteriosa a lo desconocido. El Ara tocó a la puerta con mano temblorosa, el sonido resonando en el silencio de la noche. La anciana Inés abrió, sus ojos profundos y penetrantes que la miraron con una calma que parecía leerle el alma. No mostró sorpresa, como si ya la estuviera esperando. Su rostro arrugado, marcado por años de sol y viento, llevaba la historia de generaciones. El cabello blanco, trenzado y sujeto con un pañuelo, le daba un aire de oráculo. «Pásese, Lara», dijo Inés, la voz ronca, pero firme, sin un ápice de reproche en la forma en que la recibió. El ambiente interno de la cabaña, iluminado por velas y una pequeña fogata, exhalaba un calor reconfortante y un dulce aroma a incienso. El Ara se sentó en un taburete rústico, mientras la anciana Inés le servía un té de hierbas humeante. El olor era relajante, pero la tensión de el Ara permanecía. Fue directo al grano, su voz baja y urgente. «Anciana Inés, vengo por Mateo. El doctor dijo que no hay esperanza sin plata. Vengo por la leyenda del coronel. ¿Es verdad? ¿El oro existe?» La anciana Inés suspiró, los ojos fijos en la fogata. «Aquí no vive nadie, mi hija. El coronel mató a 2 hombres y los enterró con el oro.
Cuentan que los espíritus todavía andan por ahí. Es un tesoro maldito, buscado por muchos, pero que nadie ha encontrado. Pero sí, que el oro existe, y la maldición también. Las palabras de la anciana Inés le cayeron a Elara como un manto pesado de realidad y superstición. La confirmación de que el oro era real encendió una chispa de esperanza en su pecho, pero la mención de los espíritus y la maldición le recorrió un escalofrío por la espalda. La mirada seria de la vieja Inés no dejaba duda. Esto no era ningún juego, y el precio podía ser muy alto. Elara tragó saliva, pero la imagen del rostro pálido de Mateo, la tos que lo ahogaba, borraba cualquier miedo. Ella sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, donde la fe y la razón chocaban, pero la necesidad desesperada de su hijo la impulsaba hacia adelante, sin dudar. La anciana Inés continuó, su voz tejiendo una red de hechos y folclore. El coronel era un hombre cruel, Elara. Dicen que el oro venía de robos y sangre derramada. Lo escondió en un lugar que solo él conocía. Un escondite secreto en el monte espeso, cerca de la piedra que llora, donde 2 de sus hombres fueron silenciados para siempre. Explicó que, tras la muerte repentina del coronel, la entrada al escondite se perdió. Muchos intentaron encontrarlo, pero el monte era implacable, y las leyendas sobre los guardianes fantasma del tesoro solo aumentaban el misterio. El calor del té no logró quitarle el frío que las historias le metían a Elara. Muchos buscaron, mi hija, con mapas falsos, con intuición vacía. Inés murmuró, los dedos finos y arrugados tamborileando en la madera, pero el verdadero camino estaba escondido a plena vista. Mi padre, él trabajó para el coronel en su juventud, antes de arrepentirse de tanta crueldad. Guardó un secreto, no por el oro, sino como un testimonio, una advertencia. Se levantó lentamente, caminando hasta un cofre antiguo, oscuro y tallado. El sonido de la madera vieja rechinando resonó en el pequeño cuarto, y los ojos de Elara siguieron cada movimiento de la anciana Inés con una expectativa casi febril. La verdad estaba a punto de ser revelada, la primera pieza del rompecabezas. Con un cuidado reverente, la anciana Inés abrió el cofre, revelando no oro, sino un pequeño diario de cuero raído y un mapa enrollado, amarillento por el tiempo. El diario, con la cubierta descolorida, parecía haber pasado por muchas manos o, más probablemente, por muchos años de encierro. Las páginas estaban llenas de una caligrafía elegante, pero difícil de descifrar, en tinta ya casi invisible. El mapa, por su parte, no era un mapa cualquiera. No mostraba caminos o ríos, sino símbolos extraños y dibujos abstractos, puntos marcados con una X roja descolorida y notas marginales en un lenguaje arcaico. El olor a papel viejo y humedad flotaba en el aire. Este es el diario del guardaespaldas del coronel, un hombre que lo traicionó antes de que lo callaran, explicó la anciana Inés, entregándole los objetos a Elara. Y este es un mapa. Ambos fueron recuperados por mi padre. No es un mapa común, sino una guía de pistas, de acertijos que señalan el lugar. Elara tomó el diario y el mapa, sintiendo la aspereza del cuero y la fragilidad del papel antiguo. El corazón se le aceleró. Aquello no era solo un pedazo de papel, era la esperanza de Mateo, la promesa de una oportunidad. La tarea sería dura, los enigmas complejos y el peligro inminente, pero Elara sabía, la búsqueda empezaba allí, en esa pequeña cabaña, con esos objetos que guardaban los secretos de un pasado oscuro. Elara se inclinó sobre los objetos, la luz parpadeante de la lámpara proyectando sombras danzarinas sobre las paredes de la cabaña. El diario, con su caligrafía arcaica y tinta descolorida, parecía una barrera infranqueable, un laberinto de palabras y símbolos. El mapa, por su parte, era un enigma visual, lleno de dibujos abstractos que desafiaban cualquier lógica. El corazón se le encogía al pensar en Mateo. La imagen pálida de su hijo enfermo le martilleaba la mente. Cada símbolo indescifrado, cada palabra ilegible, era un segundo menos en la carrera contra el reloj. La tarea era monumental, pero el desespero y el amor maternal eran combustibles poderosos, que la impulsaban. No había tiempo para dudar.
La vida de su hijo dependía de su capacidad para descifrar aquellos secretos antiguos. En los días que siguieron, la cabaña de Elara se convirtió en un santuario de estudio y desvelo. Ella regresó a la anciana Inés, los ojos rojos de cansancio, el diario y el mapa en manos. La anciana, con su sabiduría ancestral, explicó que la caligrafía era una forma antigua de taquigrafía usada por los guardas del coronel Vargas, diseñada para ocultar secretos. Juntas, empezaron a descifrar las primeras líneas, revelando pistas sobre puntos de referencia naturales e hitos perdidos en el tiempo. La anciana Inés, con su memoria prodigiosa, reconocía algunos de los paisajes descritos, ofreciendo contexto crucial para los enigmas más complejos. El proceso era lento, doloroso, pero cada pequeña victoria, cada frase traducida, reavivaba la llama de la esperanza en Elara. Las noches se hicieron madrugadas mientras Elara se sumergía en los manuscritos, comparando las anotaciones del diario con los símbolos abstractos del mapa. Dibujó y redibujó, buscando patrones y correlaciones que pudieran revelar la ubicación del oro. La cabaña olía a papel viejo y a café cargado, la única compañía de Elara en esos momentos de intensa concentración. Su mente trabajaba sin descanso, agotada, pero con la mira puesta. A veces, el desánimo la golpeaba duro, y las ganas de rendirse eran casi insoportables. Sin embargo, el rostro de Mateo y la promesa de una vida mejor para su comunidad eran el faro que la guiaba a través de la oscuridad de los enigmas. Sentía cada palabra, cada trazo, como un lazo con el pasado, un puente para el futuro. Un avance importante llegó una madrugada, cuando la luz tenue del amanecer se colaba por la ventana. Una anotación aparentemente insignificante en el diario describía la sombra del gigante que abraza el río al mediodía y correspondía a un símbolo casi imperceptible en el mapa, un árbol retorcido cerca de una curva del río Manso. Elara sintió un escalofrío. No era la ubicación final, pero sí la primera etapa de una intrincada búsqueda del tesoro. La emoción del descubrimiento la electrizó, un subidón de adrenalina que disipó el cansancio. La lógica de los enigmas comenzaba a revelarse, y Elara percibió que el tesoro no estaba simplemente enterrado, sino oculto por una serie de charadas pensadas para despistar a los curiosos y a los codiciosos. Con la primera pista descifrada, Elara empezó a planear su primera incursión. La discreción era clave. Reunió una pala vieja, una lámpara de queroseno y una cantimplora de agua. El sol todavía no había salido cuando ella dejó la cabaña, el manto de la oscuridad y el rocío de la mañana cubriendo sus pasos. El plan era seguir el curso del río Manso hasta el árbol y buscar la próxima señal. La sensación de peligro era palpable. El coronel Vargas había dejado claro quién mandaba en la región, y cualquier movimiento extraño podría ser notado. Elara se le erizó la piel, pero la imagen de Mateo le daba la valentía necesaria para enfrentar lo desconocido. La búsqueda empezaba real y peligrosa. La primera búsqueda de Elara la llevó a un área remota de la hacienda, más allá de los límites habitados, donde los árboles se levantaban densos y los senderos eran casi inexistentes. Guiada por la sombra del gigante, encontró la imponente higuera, sus ramas retorcidas proyectando figuras fantasmagóricas en el suelo húmedo. El aire era pesado, impregnado con el olor a tierra mojada y hojas en descomposición. Con la linterna en mano, Elara rebuscó en el suelo alrededor del árbol, buscando cualquier señal de tierra removida o piedras movidas, siguiendo al pie de la letra las instrucciones que ella y la anciana Inés habían logrado descifrar. La expectativa era un nudo en la garganta. Cada paso, una oración silenciosa para tener certeza. Elara empezó a cavar en la base del árbol, donde un montón de piedras parecía indicar un posible punto de interés, según sus interpretaciones. La tierra estaba dura y se resistía, costándole un triunfo cada palada. El único sonido era el raspado de la pala contra el suelo y el crujido de las hojas bajo sus pies, rompiendo el silencio pesado del bosque. El sudor le chorreaba por la cara, mezclándose con el polvo, y sus músculos empezaron a quejarse. La tensión se acumulaba con cada movimiento, con cada porción de tierra removida. El corazón le latía a mil, un tambor en la oscuridad, pero la esperanza la empujaba a seguir.
aunque el cansancio amenazaba con derrumbarla. Pasaron las horas arrastrándose. El ara había cavado un agujero considerable, lo suficientemente hondo como para caber un hombre, pero no encontró nada más que raíces enredadas y piedras corrientes. El olor a tierra mojada y pasto recién cortado flotaba en el aire, llenándole los pulmones con cada respiro agotado. La linterna, ya casi sin queroseno, proyectaba sombras débiles y tambaleantes, intensificando la sensación de soledad y desilusión. Se detuvo, jadeando, con las manos callosas y sucias. Sus ojos repasaron el diario y el mapa de nuevo, pero no había nada más. La frustración empezó a apoderarse de ella, como un frío mordisco en el filo de su esperanza, cuestionando cada hora de estudio que había dedicado. El brillo parpadeante de la linterna falló un instante, y el ara sintió un escalofrío. Nada, solo tierra, piedras y el monótono chirrido de los grillos. La decepción era un peso aplastante, más pesado que la pala en sus manos. Sus interpretaciones estaban equivocadas, o se le había pasado algo crucial. Cada nervio de su cuerpo le dolía, y la tristeza amenazaba con ahogarla. Cubrió el hoyo con tierra, sus movimientos lentos y mecánicos. La imagen de Mateo la perseguía de nuevo, con la sensación de haber fallado. El bosque parecía burlarse de sus esfuerzos, los susurros del viento arrastrando el eco de su frustración. El sabor amargo del fracaso era palpable, un gusto agridulce en la boca. Con el sol ya asomándose en el horizonte, el ara se arrastró de regreso a casa, el cuerpo agotado y el alma pesada. El sabor amargo de la derrota persistía, un cruel recordatorio de lo urgente de su situación. Pero, incluso en la extenuación, una pequeña llama de resiliencia se encendió. Ella no se rendiría. Este fracaso era solo un desvío, una lección. Necesitaba reexaminar cada palabra, cada línea, cada símbolo con una mirada aún más crítica. El camino era más complejo de lo que imaginaba, pero la recompensa, la vida de Mateo, valía cualquier esfuerzo, cualquier dolor. La noche había sido una prueba, un examen de su determinación, y el ara se sentía más fuerte, aunque adolorida. De vuelta en la cabaña, el agotamiento dio paso a una nueva ola de concentración. El ara releyó el diario del guardaespaldas, página por página, con una lupa improvisada, buscando cualquier detalle que se le hubiera podido escapar. Se dio cuenta de que las anotaciones en el mapa no eran solo puntos de referencia, sino que también marcaban la cercanía de otros documentos o artefactos menores. La anciana Inés, al enterarse del fracaso, sugirió que las palabras del guardaespaldas eran engañosas y que cada metáfora escondía una verdad literal. El gigante no es el árbol, el ara. Es la sombra de algo más grande, que abraza el río. Un molino viejo, quizás, o una formación rocosa peculiar, aconsejó la anciana. La anciana Inés había dado en el clavo. El ara revisó el mapa y sus ojos se fijaron en un símbolo que antes parecía una mancha, pero que ahora revelaba ser el dibujo rudimentario de una estructura antigua en ruinas, muy cerca del río Manso, pero más lejos de la higuera. La anciana Inés lo confirmó. Ahí estaba el molino viejo, una construcción imponente de la época colonial, pero en ruinas desde hace mucho tiempo. Un escalofrío recorrió a el ara. La pista había estado ahí todo el tiempo, pero ella se había dejado engañar por la literalidad de su interpretación. El siguiente paso sería ir al molino viejo, la nueva esperanza latiendo en sus venas, más fuerte que el agotamiento. Esta vez, el ara partió con una claridad renovada y un sentido de urgencia. El mapa reevaluado y el consejo de la anciana Inés resonando en su mente. El molino viejo era un esqueleto de piedra y madera, devorado por la vegetación, sus paredes desmoronándose y la rueda de agua silenciada hacía mucho tiempo. El lugar exhalaba un aura de olvido y misterio, el olor a moho y tierra húmeda flotando en el aire. Ella buscó la sombra del gigante, no el árbol, sino la proyección de la pared más grande del molino al mediodía. El sol estaba en lo alto, y la sombra alargada de la estructura indicaba un punto específico cerca de los cimientos más antiguos, donde la piedra era más oscura y cubierta de musgo. Con cautela, el ara inspeccionó los cimientos.
Sus dedos rozaron una piedra extrañamente suelta, diferente a las otras que formaban parte de la estructura. Una intuición poderosa la guió. Quitó la piedra con dificultad, revelando un pequeño nicho oscuro. Adentro había un pergamino enrollado, protegido por una envoltura de cera. Al abrirlo, encontró un enigma final, una adivinanza poética que señalaba un lugar donde el sol de medianoche besa el agua más profunda. Este enigma, sin embargo, no hablaba de una ubicación geográfica, sino de una profundidad bajo tierra, dentro de un radio determinado del molino, y no en su interior. La nueva pista la guiaba al punto más hondo del arroyo, bajo la roca que llora. Con la anciana Inés, descubrieron que el arroyo era un pequeño afluente del río Manso que corría detrás del molino, y la roca que llora era una formación rocosa natural con una grieta de donde goteaba agua constantemente. El ara siguió el arroyo, el sonido suave del agua mezclándose con el crujido de las hojas. La roca era imponente, oscura y húmeda, exactamente como la habían descrito. El olor a piedra mojada y vegetación ribereña era intenso. Una pequeña abertura en la base de la roca, casi imperceptible, parecía ser el beso del sol de medianoche. La abertura era estrecha, apenas permitiendo el paso. El ara se forzó a entrar, el olor a tierra y humedad intensificándose. Una vez dentro, el espacio se ensanchaba ligeramente y la tierra era más blanda, como si ya hubiera sido removida antes. Sus ojos se acostumbraron a la penumbra. La pequeña cavidad parecía una tumba olvidada. Con su pequeña pala, el ara empezó a cavar de nuevo, pero esta vez, la tierra cedía con menos resistencia. El corazón le latía acelerado, un tambor de esperanza y miedo. Los sonidos de su respiración agitada llenaban el pequeño espacio, amplificados por la claustrofobia y la ansiedad de la inminente revelación. Un golpe sordo resonó, un sonido distintivo, amortiguado, de metal contra la pala. No era una piedra. El ara soltó la pala, sus dedos temblorosos y sucios palpando la tierra. El corazón se le disparó en el pecho. Lo que sintió fue una superficie fría y dura, ligeramente metálica. Con un frenesí renovado, empezó a rascar la tierra con las manos, las uñas rompiéndose, la mugre metiéndose debajo de ellas. Cada rascada revelaba más de la superficie oscura y oxidada. El olor a tierra húmeda ahora se mezclaba con un ligero olor metálico. La adrenalina le latía en las venas, alimentando su búsqueda febril. Sabía, con cada fibra de su ser, que estaba cerca. Lentamente, una forma rectangular emergió de la tierra, un baúl de madera oscura, sus bordes reforzados con tiras de hierro pesadas y corroídas por el óxido. Musgo y tierra se pegaban a su superficie, dándole una apariencia ancestral. El ara pasó la mano sobre la madera áspera y el metal frío, sintiendo la aspereza del tiempo. Era pesado, macizo, y prometía riquezas más allá de su imaginación. Un candado oxidado sellaba la tapa, el portal a un mundo de posibilidades. Sus ojos brillaban con lágrimas de agotamiento y alegría, el esfuerzo de días y noches condensado en ese momento. El baúl era el epílogo de una jornada, el prólogo de un nuevo comienzo. Con la punta de la pala, el ara forzó el candado. El metal crujió y se partió, el óxido cediendo con un grito metálico que resonó en la pequeña cueva. El aire pesado y húmedo vibraba con el sonido. Lentamente, con un esfuerzo que hizo gritar a sus músculos, levantó la pesada tapa del baúl. Un olor peculiar a metal antiguo, madera envejecida y algo más, algo dulce y terroso, subió al aire. La luz tenue de su linterna penetró en las profundidades del baúl, revelando un brillo dorado que parecía haber estado dormido por siglos. La visión que se abrió ante sus ojos la dejó sin aliento, un espectáculo de una riqueza inimaginable. Dentro del baúl reposaba un tesoro que desafiaba cualquier descripción. Doblones de oro españoles relucían en pilas organizadas, sus superficies grabadas con escudos antiguos. Joyas intrincadas, adornadas con rubíes y esmeraldas, destellaban con un brillo misterioso, cada gema pareciendo una estrella capturada. Barras de oro macizo, pesadas y centelleantes, completaban el espectáculo. Era una fortuna,
mucho más de lo que el Lara jamás había soñado, y la imagen de Mateo, sano y feliz, inundó su mente. El brillo del oro y de las piedras preciosas se reflejaba en sus ojos, una promesa centelleante de un futuro transformado. La recompensa era real, tangible y abrumadora en su magnitud. La riqueza dentro del baúl era asombrosa. Además del oro y las joyas, había rollos de billetes de alto valor, dinero de otras épocas, pero aún de inmenso valor. Cada pieza era un fragmento del pasado, un testigo silencioso de la avaricia del coronel Vargas y de la vida robada del guardaespaldas. El Lara sintió el peso de las barras de oro en sus manos, el frío de las piedras preciosas. Esto no era solo riqueza material, era la liberación, la posibilidad de una nueva vida para Mateo y para toda la comunidad. La cantidad era suficiente no solo para los tratamientos de Mateo, sino para transformar el destino de muchas familias oprimidas por la tiranía del delegado Méndez. En medio del brillo cegador del oro, el Lara notó un sobre de cuero bien conservado. Al abrirlo, sus ojos se posaron en un documento formal, una escritura de tierras fechada de hacía más de un siglo, con sellos y firmas auténticas. El documento detallaba la posesión de vastas extensiones de tierra, incluyendo la hacienda donde vivían, probando que el coronel Vargas se había apoderado de ellas ilegalmente. Ahí estaba la prueba legal, un pilar de justicia. No era solo la fortuna, era la reivindicación de derechos, la posibilidad de devolver la dignidad y la propiedad a aquellos a quienes les habían robado. El olor a papel antiguo se mezclaba con el aire cargado de esperanza. La emoción del descubrimiento era embriagadora, casi dolorosa en su intensidad. El Lara apenas podía contener la avalancha de sentimientos, la alegría, el alivio, la esperanza y una creciente sensación de poder. Había encontrado el tesoro, el camino para la redención de su familia y de su gente. El peso del oro y la claridad de la escritura parecían confirmar el desenlace de su ardua jornada. El brillo de los metales preciosos danzaba en sus ojos, y la quietud del lugar era casi sagrada. Tomó el documento y algunas joyas, sintiendo la necesidad de tener algo tangible en sus manos, para creer que no era un sueño fugaz. De repente, la euforia fue brutalmente interrumpida. Un crujido de hojas, más fuerte que el viento, proveniente de fuera de la cueva. Luego, un sonido sordo, inconfundible, el crujido de una rama bajo un pie pesado. El silencio del bosque se había roto, reemplazado por un sonido siniestro de acercamiento. El corazón de el Lara dio un brinco. Su cuerpo se tensó. Apenas se atrevía a respirar. Los ecos de la naturaleza, antes pacíficos, ahora parecían portar una amenaza inminente. Alguien estaba afuera, alguien que la había seguido, o que, por mera coincidencia, se había acercado. El peligro era real, palpable, y la batalla por aquel tesoro apenas estaba comenzando. El crujido de las ramas se intensificó, y entonces la imponente figura del coronel Santiago emergió de las sombras del bosque, sus ojos fijos en la entrada de la cueva. Una sonrisa sádica se dibujó en sus labios al ver a el Lara, el sudor escurriéndole por la cara y el baúl entreabierto. La atmósfera que antes era de euforia se transformó en un pavor helado. Su voz, grave y cargada de autoridad autoproclamada, resonó en la pequeña gruta. Así que la pequeña rata encontró lo que yo busqué por tanto tiempo. Entrégame eso, mujer, y quizás yo sea misericordioso. Sus pasos lentos y seguros llenaban el espacio, cada uno un martillazo en el pecho de el Lara, que se sentía acorralada. El aire se volvió denso, y el olor a tierra húmeda se mezclaba con el aliento de peligro que él exhalaba. La amenaza, clara y explícita, flotaba en el aire como una niebla letal, envolviéndola. El Lara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero la imagen de sus hijos y el recuerdo de la injusticia sufrida por la comunidad la hicieron endurecerse. Apretó el documento contra el pecho, los nudillos blancos. El valor le brotó de un pozo profundo de desesperación. Sus ojos chispearon, desafiando la oscuridad que Santiago personificaba. Este tesoro no es suyo, coronel. Pertenece a esta tierra y a la gente que usted ha oprimido por décadas. El coronel Santiago,
Acostumbrado a la sumisión, se carcajeó un sonido áspero y sin humor. ¿De verdad crees que puedes enfrentarme? Escúchame bien, muchacha. O me entregas lo que encontraste ahora mismo, o me encargaré de que tu familia pague el precio más alto por tu insolencia. La amenaza resonaba fría y calculadora, prometiendo desgracia para aquellos a quienes ella más amaba, una prueba final de su determinación. La carcajada del coronel se transformó en un gruñido al percibir la ausencia de temor en los ojos de Elara. Ella respiró hondo, el olor a humedad y tierra de la cueva llenando sus pulmones, dándole una extraña fuerza. La humillación de años, el dolor de la pérdida y la esperanza de un futuro digno alimentaban su resistencia. «Yo no soy ninguna niñita, coronel», replicó ella, la voz temblando mínimamente, pero firme. «Y este es el fin de su reinado de terror. De aquí no se lleva nada, y a mi familia no la toca». El coronel dio un paso al frente, la mano deslizándose hacia la funda de su arma, los ojos chispeando de rabia. «Se va a arrepentir de esto, necia. Nadie desafía al coronel Santiago y vive para contarlo». Elara, por su parte, levantó la barbilla, el destello de las joyas en su mano reluciendo en la penumbra. «Se equivoca, coronel. Este es mi momento, y el suyo se acabó». La tensión era casi insoportable, un choque de voluntades en el corazón de la montaña. El aire en la cueva parecía enrarecido, cargado con la furia contenida del coronel Santiago y la inquebrantable determinación de Elara. Su mano ahora descansaba sobre la empuñadura de su revólver, un gesto que antes infundía pavor en todos, pero que ahora Elara enfrentaba con una serenidad asombrosa. Sus ojos rastreaban su rostro, buscando alguna señal de debilidad, de vacilación, pero solo encontraban una férrea resolución. Él avanzó un paso más, disminuyendo la distancia entre ellos, y el olor metálico de su arma parecía impregnar el aire. «Última oportunidad, mujer. Entregue el cofre y las pruebas. Nadie se me opone y queda impune». Su voz era un silbido helado. La promesa de violencia inminente era palpable. Elara, sin embargo, permaneció inmóvil, el cofre y el documento firmemente protegidos por su cuerpo, como si su propia vida dependiera de resguardarlos. Cuando la tensión llegó a su punto máximo y el coronel Santiago estaba a punto de tomar una medida drástica, un sonido inesperado irrumpió desde fuera de la cueva. No era el susurro de las hojas, sino voces humanas y pasos apresurados. Elara sintió un escalofrío de esperanza. Momentos después, la figura del doctor Elías apareció en la entrada, jadeando, acompañado por un pequeño grupo de residentes y dos representantes de la justicia local, quienes traían documentos oficiales. La luz del sol de la tarde que entraba con ellos parecía disipar la oscuridad impuesta por Santiago. El doctor Elías, viendo la escena, levantó los documentos con urgencia. «Coronel Santiago, sus fechorías terminaron aquí. Tenemos una orden judicial para su arresto y el decomiso de sus bienes, basada en fraudes y acaparamiento de tierras, y ahora, con el descubrimiento de Elara, las pruebas son irrefutables». Su voz resonó, un trueno legal que silenció la tiranía. El coronel Santiago retrocedió tambaleándose. Su mano se apartó del revólver como si se hubiera quemado. Su rostro, antes lleno de furia, ahora se contorcía en una mezcla de incredulidad y pánico. La autoridad incuestionable que exhalaba se derrumbó en instantes. Sus ojos desorbitados recorrieron el grupo en la entrada, fijándose en los uniformes discretos de los oficiales, luego en el rostro severo del doctor Elías. El plan meticulosamente orquestado para robar el tesoro de Elara había fallado estrepitosamente. El cofre, que él ya consideraba suyo por derecho, ahora parecía un catalizador de su propia ruina. El olor a polvo y tierra de la cueva contrastaba con el amargo sabor a derrota que él sentía. Intentó formar una frase, pero las palabras se le atragantaron en la garganta, sofocadas por el giro de los acontecimientos que lo había tomado completamente desprevenido, desenmascarado. El doctor Elías, aunque exhausto por la carrera y la tensión, mantuvo la compostura, aproximándose con los documentos en mano. Explicó con claridad y autoridad que las pruebas encontradas por Elara en el cofre, el diario y la escritura original de la tierra,
sumadas a sus propias investigaciones sobre los registros de propiedad y los testimonios de antiguos residentes, eran más que suficientes. La red de acaparamiento de tierras y extorsión del coronel Santiago, tejida por décadas, finalmente había sido desenmarañada. La verdad, antes oscurecida por el poder y el miedo, ahora emergía a plena luz del día. El olor a papel viejo y tinta se mezclaba con el aroma de justicia, que comenzaba a llenar el aire de aquel lugar. Detalló las acusaciones, desde la usurpación de tierras hasta la explotación indebida de los recursos, solidificando el caso contra el coronel sin la menor sombra de duda. Los dos oficiales, quienes por años quizás habían sido coaccionados o habían ignorado las transgresiones del coronel Santiago, ahora actuaban con una renovada convicción, conscientes de la irrefutabilidad de las pruebas. Se acercaron a Santiago, quien permaneció paralizado, su semblante reflejando la debacle total. Con firmeza, uno de los oficiales leyó los derechos del coronel, mientras el otro lo esposaba, el sonido metálico reverberando en la cueva. El cofre, la fuente de su caída, yacía abierto a los pies de El Ara. Desde fuera, la noticia del arresto del coronel se esparcía como reguero de pólvora. El murmullo de la comunidad se transformó en una mezcla de alivio y sorpresa, culminando en aplausos y lágrimas. El peso de la opresión que había pesado sobre ellos por tanto tiempo finalmente había sido levantado, y la figura de El Ara, victoriosa y resuelta, era la personificación de la esperanza renacida. La noticia del arresto del coronel Santiago barrió la comunidad como un vendaval de liberación. Los residentes, que habían llegado en silencio temeroso, ahora estallaban en un coro de júbilo y gratitud. Abrazos, lágrimas de alivio y cantos de esperanza llenaban el aire, disipando la atmósfera opresiva que por décadas había sofocado sus vidas. Las tierras, robadas a través de fraudes y amenazas, serían finalmente devueltas a sus legítimos propietarios. La dignidad, antes pisoteada, comenzaba a florecer de nuevo en cada rostro marcado por el sufrimiento. El olor a tierra mojada se mezclaba con la fragancia dulce de la victoria, un nuevo amanecer para el pueblo. El Ara, en medio de la multitud, sentía el calor de cada abrazo, la fuerza de la comunidad que se levantaba, rescatada no solo desde el punto de vista legal, sino también espiritualmente, como un renacimiento colectivo. En los días y semanas que siguieron, el imperio de acaparamiento de tierras del coronel Santiago se desmoronó como un castillo de arena. Los tribunales, armados con las pruebas irrefutables y los testimonios valientes de la comunidad, actuaron con celeridad. Propiedades fueron confiscadas, cuentas bancarias bloqueadas y la red de corrupción que él había tejido por años fue desenmarañada. La fortuna, que él creía ser suya por derecho, ahora sería utilizada para reparar los daños causados. El proceso de restitución de las tierras y compensación a los residentes afectados tuvo inicio, supervisado por el doctor Elías y un equipo dedicado. El nombre de Santiago, antes susurrado con temor, ahora era pronunciado con desdén. La justicia, lenta pero implacable, finalmente prevalecía, restaurando el orden y la esperanza en un lugar que por tanto tiempo solo conoció la opresión y la desesperanza. Era el fin de una era sombría y el inicio de una nueva. El Ara, con el peso de la responsabilidad y la ligereza de la esperanza en su corazón, no dudó. La riqueza encontrada en la cueva no era un fin en sí misma, sino un medio para un propósito mayor. Se dedicó a transformar la vida de la comunidad, iniciando una serie de proyectos que redefinirían el futuro de aquel lugar. El primer paso fue la fundación de un fondo comunitario, administrado por un consejo de residentes, incluyendo al doctor Elías. El olor a cemento fresco y madera nueva comenzó a reemplazar el de abandono, mientras se erigían las primeras estructuras de una escuela y un centro de salud. Era un testimonio silencioso del poder de la unión y de la visión de una mujer que, impulsada por el amor a su familia y a su gente, había osado soñar y luchar por un futuro más justo y próspero para todos. Los resultados fueron rápidos y visibles. La antigua escuela, antes una estructura precaria, fue reemplazada por un edificio moderno y bien equipado, con maestros cualificados. El centro de salud,
ahora una pequeña clínica, ofrecía atención médica básica y vacunación, erradicando enfermedades comunes que antes afectaban a los niños. Además, el ARA invirtió en la mejora de las técnicas agrícolas, suministrando semillas de calidad, equipos y capacitación para los agricultores, elevando la productividad y el ingreso familiar. Las calles del pueblo, antes llenas de baches, fueron pavimentadas. El acceso al agua potable, antes un lujo, se convirtió en una realidad para todos los hogares. La infraestructura básica, que había sido descuidada por décadas, ahora florecía bajo el cuidado y la dedicación de la comunidad, liderada por la visión incansable de El Ara. La transformación era palpable en cada rincón del pueblo. El pueblo, antes sinónimo de miseria y olvido, floreció y se convirtió en un ejemplo de resiliencia y progreso. Niños corrían por los campos verdes, asistían a la escuela y tenían acceso a la salud. Adultos trabajaban sus tierras con orgullo y dignidad, libres del yugo de la opresión. El Ara, la humilde viuda, se transformó en una líder respetada, una matriarca sabia, pero nunca perdió la sencillez y la conexión con su gente. Su casa, antes escenario de luto y desesperación, ahora era un centro de decisiones y de esperanza, donde el aroma a pan fresco se mezclaba con el olor a papel de nuevos proyectos. Su legado no era solo material, sino la restauración de la autoestima y la creencia en la justicia, demostrando que la valentía de un individuo puede encender la llama del cambio para muchos. Así, ella se convirtió en la heroína inmortal de su gente, la verdadera guardiana del futuro. La historia de El Ara y de su comunidad resonó por toda la región, inspirando a otros pueblos a luchar por sus derechos y a buscar un futuro mejor. Aquel pequeño enclave, que antes parecía perdido en el tiempo, se transformó en un faro de esperanza, un modelo de desarrollo comunitario basado en la equidad y la autosuficiencia. La riqueza del tesoro no se agotó en obras, sino que se multiplicó a través de la educación y el empoderamiento. Sus hijos, testigos de su viaje, crecieron con los valores de la justicia, la solidaridad y la perseverancia, listos para dar continuidad al legado de su madre. El olor a hierba recién cortada y flores silvestres en el aire simbolizaba la nueva vida que florecía, una promesa cumplida de que, incluso en las mayores adversidades, la luz de la esperanza nunca se apaga, sino que se fortalece con la lucha y la unión. Y así la leyenda de la mujer que desafió la tiranía y rescató a su gente se extendió, susurrada por los vientos y contada de generación en generación. El Ara no solo encontró oro y joyas, ella desenterró la dignidad, la justicia y la esperanza. Su valentía resonó no solo en aquellas montañas, sino en el alma de todos los que escucharon su historia, un recordatorio eterno de que el verdadero tesoro reside en la capacidad humana de resistir, de amar y de luchar por lo que es correcto, incluso cuando todas las probabilidades parecen desfavorables. Su vida se convirtió en la prueba de que la más valiosa de las riquezas no está escondida en cofres empolvados, sino en la fuerza inquebrantable del espíritu humano que se atreve a soñar con un mundo más justo y, lo que es más importante, se atreve a construirlo, ladrillo por ladrillo, corazón por corazón. Su voz, silenciosa y fuerte, resonará para siempre como un llamado a la libertad.